es dichosa porque Ay, hermana, pero más quisiera que estuvieran un ratito en la casa. Qué bueno que está aquí. ya le bendiga. No se la echa pagada. Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Gracias, Señor. Creo que queda salud. Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que viene a regocijarse. Claro que sí. Gracias a Dios. Dios bendiga a todos, hermanos. Dios bendiga. Poderosamente me la bendiga. Gracias, Señor. Te damos. ¿Ahí lo dejo? Señor, gracias. Te damos gracias, Señor. Siga bendiciendo a su hermano. Amén, amén, amén. Somos bendecidos, hermano. Amén. Amén. Estamos bendecidos, alegres, porque estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Porque hemos escogido la mejor parte que no se nos quitará nunca. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros ya. Se llama Jesucristo. Amén. Y vamos a, esta noche el Señor me da esa palabra de recordar o de conocer el inicio de nuestra carrera, de dónde estábamos y a dónde vamos. ¿Ven? En el principio, Adán y Eva desobedecieron. ¿Ven? Desobedecieron a los mandamientos, a la voz de Jehová, a la voz de su Dios. Y por ese error que cometieron ellos, nosotros teníamos que pasar, teníamos que cumplir con una condena, con un castigo. Una condena para la eternidad. Pero gracias al Hijo unigénito de Dios, que levantó la mano y dijo: yo voy por ellos. Yo voy a rescatarlos. Gloria. Yo voy a dar mi vida en sacrificio para que ellos tengan vida eterna. Para que ellos puedan disfrutar aquello que se les quitó. Aquello que el enemigo les robó, yo se los voy a devolver. Porque solamente yo puedo hacerlo, dijo el Señor. Y ya lo hice. Amén. Esa es la esperanza, esa es la gloria, ese es el triunfo que predicamos. Amén. Que Él los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Al enemigo se rió de ellos, no en el infierno, en la cruz, hermano. Se estaba gozando el Señor por usted y por mí, porque Él tenía ese ministerio, nada más Él podía hacerlo. Por eso se gozaba en el dolor. Por eso nosotros nos gloriamos ahora, hermano, en las tribulaciones, en las pruebas, en las situaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que esa prueba nos lleva a algo bueno. Porque esa prueba nos lleva a depender de alguien. Porque esa situación nos lleva a conocer más de Dios. Aquí está un testimonio. Aquí está un testimonio. Gloria a Dios. Para la gloria de Dios. Si no hubiera sido por esa prueba, yo no estaría aquí, hermano. O si no hubiera sido por una prueba para usted no estuviera aquí. Porque
Para eso Dios nos quiere, para que dependamos de Él. Esa es su voluntad. Porque dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradarme a mí, es el Señor. Y gloria a Dios que estamos aquí, ¿no? Gloria a Dios por su vida, por la vida de usted, por mi vida, por la vida del pastor. Que le da esa fuerza para seguir adelante, que nos da la fuerza para seguir viviendo. ¿Para qué? Para que usted aprenda, para que usted enseñe, para que usted transmita esta palabra, hermano. Esta palabra que da libertad, esta palabra que libera, esta palabra que pudre las cadenas del pecado, esta palabra que nos da descanso cuando viene la tribulación, cuando viene el problema. Sabemos en quién hemos confiado. Dice el Señor: confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido a la muerte. Yo he vencido a todo. Así es que confíen en lo que dice el Señor. ¿Ven? ¿Usted confía en el Señor? Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Génesis 2. Génesis 2. Primer libro de la Biblia. Génesis 2, versículo 17. Amén. Génesis 2, le dije. 17. Dice la palabra. Mira, vamos a leerlo desde el 15. ¿Ya lo tiene? Amén. Póngase de pie, hermano. Va a hablar el Señor. No va a hablar, no voy a hablar yo. Va a hablar el Espíritu Santo. Le va a hablar a su vida ahorita. Sí, el 15 dice: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que tú nos vas a recordar, por esta palabra que tú nos vas a enseñar, por esta palabra, Señor, que nos recuerda de dónde venimos, Señor, y a dónde vamos, Señor. Porque gracias a ti, Señor, tenemos ese regalo, tenemos esa dádiva, Señor, que nos da vida eterna. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, con atención, con prontitud, con atención a tu palabra, Señor, porque tú eres el que vas a hablar, porque tú eres el que vas a enseñarnos, Señor, porque tú eres el que vas a edificarnos, porque tú eres el que vas a exhortarnos, Señor, para poder terminar tu obra, Señor, en nosotros, para poder, Señor, transmitir esa palabra, Señor, como mensajeros, Señor, como apóstoles, como profetas, como evangelistas y pastores y maestros que somos. Vamos a poner atención a tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, es buena, Señor. Tu palabra es vida. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque no hable yo, Señor, sino que mi boca, Señor, se preste, Señor, para que hables tú, Señor, tu verdad, para que hables esa palabra que es viva y eficaz,
y más cortante, Señor, que espada de dos filos, que penetra en los corazones, que penetra, Señor, las intenciones del corazón, que penetra, Señor, hasta lo más profundo, Señor, porque tú escudriñas hasta lo más profundo de Dios, tú lo escudriñas más aún nuestros corazones, Señor. Te doy gracias, Padre. Danos ese denuedo para hablar tu palabra. Danos esos oídos, Señor, para escuchar tu palabra espiritual. Gracias te damos, Señor, por este día, por este lugar, por esas manos, Señor, que hacen posible que nosotros estemos aquí, Señor, para gloriarnos en tu palabra, para poder edificarnos en tu palabra, Señor, tu palabra que no vuelve vacía, sino que viene para un propósito que seamos una imagen viva, Señor, como tu Hijo amado, Jesucristo, Rey de Reyes. A Él sea toda la gloria, toda la honra, y todos decimos amén, amén y amén. Tome su asiento, hermano. Vamos a recordar la caída del hombre, ¿ven? Por el cual nosotros, antes de que no conociéramos al Señor, teníamos una condena por culpa de ellos, por culpa de la desobediencia de Adán y Eva. Porque el Señor fue claro. El Señor les dijo, Él les dijo, y mandó Jehová y les dijo, de todo árbol de lo que está aquí en el jardín del Edén podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ven? Aquí la palabra morir significa una separación de Dios con el hombre. Eso es la muerte, una separación de Dios con el hombre. Por eso decía el apóstol Pablo, yo les di vida cuando estaban ustedes muertos en delitos y pecados, dice Efesios 2. ¿Por qué? Porque estábamos en la naturaleza pecaminosa del hombre, la naturaleza, la ley del pecado, la cual gobernaba nuestras vidas, la cual el príncipe de este mundo, el diablo, nos gobernaba nuestra mente, gobernaba nuestros impulsos, gobernaba nuestros deseos. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, hermano, no teníamos vida. Por eso dijo el Señor, ciertamente el día que tú comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a morir. ¿Por qué? Porque desobedecieron a la voz de Dios. Desobedecieron y escucharon a alguien que no debieron de haber escuchado. Escucharon a Satanás, al enemigo. Prefirieron hacerle caso al enemigo que a Dios. Prefirieron escuchar la voz de lo terrenal, de lo que se va a pudrir, de lo temporal, a escuchar al que les iba a dar vida eterna, al que les iba a dar de comer el árbol de la vida eterna, para que comieran para siempre. Pero no, prefirieron escuchar al enemigo, al diablo. Y vamos ahí, Génesis 3. Génesis 3, capítulo 3. Génesis 3, ahí mismo, en el siguiente capítulo dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho.
dijo a la mujer, Y dijo a la mujer, porque Dios y le dijo el diablo a la mujer, no comas del todo. con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día de que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Ven? Escucharon la voz del enemigo. Escucharon la voz de las tinieblas. Escucharon la voz del que les podía dar algo temporal, del que les podía dar sabiduría. Escucharon la voz del que endulza nuestra carne, del que endulza nuestro egoísmo, del que endulza nuestro yo, del que te dice tú lo puedes hacer, tú puedes hacerlo, tú no necesitas a Dios, porque yo te voy a ayudar. Hasta el mismo diablo, hermano, nos pone las cosas aquí en la mano. Pero si no conocemos, si no sabemos de la palabra, si no conocemos a nuestro Dios, nosotros vamos a tomar de ese fruto. Vamos a tomar de ese árbol, que es la muerte segura, que es la separación eterna de Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque escuchamos al hombre, porque escuchamos al mundo, porque nos escuchamos a nosotros mismos a veces. Dices, no, hombre, no vayas al culto a todo, ni van, todos siempre hablan lo mismo. O sea, la misma carne de nosotros nos dice, hermano, ¿qué tenemos que hacer a veces? Nos obliga a veces a quedarnos en nuestra casa, nos obliga a veces a quedarnos dormidos. Dice, quédate dormido un ratito más, acabo. No pasa nada. No, pues sí pasa. Y sí pasó, aquí está. Escucharon la voz del hombre, escucharon la voz del enemigo, escucharon la voz del diablo y se enalteció su carne. Les dijeron, tú vas a ser como Dios. Ustedes dos van a ser como Dios si comen de este fruto. Pero ellos eran como Dios, hermano. Eran dioses, ellos estaban en el lugar eterno y prefirieron escoger lo temporal, lo terrenal. Prefirieron engrandecer su carne, su ego, su espíritu. Yo voy a ser como Dios. Yo voy a ser como Él. Pues si ya eres como Él. Pero a veces escuchamos lo que no debemos escuchar.
ándale, ahí te va un cigarrito. Pero no pasa nada. O si pasa, y pasó. Entonces, por esa desobediencia de Adán y Eva, hermano, el hombre natural va a morir. El hombre natural sufre de violencia, sufre de impaciencia, sufre de depresión, sufre de persecución, sufre de enfermedades. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. Porque hay maldición en él. Porque hay una ley del pecado que está sobre él. Que el hombre natural no puede cumplirla. Que el hombre natural no puede vencer esa ley. Que el hombre natural no puede. Pero gracias a Dios, gracias al Padre, que en su infinita misericordia envió la solución al pecado. Envió la solución a esa ley del pecado. Amén. ¿Dice amén? Amén. Versículo 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Así nos dijo a nosotros, hermano, cuando estábamos muertos. ¿Dónde estás? Y no queríamos escuchar. Nos escondíamos porque teníamos miedo. Nos escondíamos porque teníamos temor a dejar lo que nos gusta, a dejar las cervecitas, a dejar el cigarrito, a dejar el toquecito, A dejar la droga. Ahí estaba Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás con Jesús? Que no te encuentro. ¿Por qué? Porque ahí había un espíritu. Ellos adquirieron un espíritu de miedo, un espíritu de temor. Por eso dice el apóstol Pablo: yo no te he dado un espíritu de temor, yo te he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Porque ahora alguien poderoso está dentro de ti. ¿Ese amén? Y el hombre le dijo, y el Señor le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le dijo el Señor. ¿Quién te ha hecho? ¿Quién te dijo? Le preguntó el Señor: ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y el hombre le respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Respondió la mujer. Pero fíjese cómo la excusa siempre. Le dijo el Señor: ¿has comido del árbol en el que yo te dije que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste me dio a comer. Siempre sacando excusas, el hombre natural. Siempre sacando excusas, siempre culpando a los demás. Siempre haciendo preguntas en vez de responder. Y la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y dijo: la serpiente me engañó. Puras excusas, hermano. Excusas para todo.
Por eso, no escuchemos, hermano, al hombre, no escuche la televisión, no escuche cosas que no le edifican. No escuchemos al hombre. Porque el hombre falla. Porque el mundo nos falla. Porque yo le fallo a veces. Pero hay uno que no falla. Hay uno que es fiel y prometió. Y se llama Jesucristo. A Él es el que debemos de escuchar. A Él es el que debemos de ver. Dice la palabra, los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Solamente en Él hay que escucharlo, hermano. No me escuche a mí lo que yo le hable fuera de la palabra. Escuche lo que habla Dios en su palabra. Y anótelo y escríbalo y repáselo en su casa. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Yo no. El Evangelio se llama Jesucristo. ¿Dice amén? Y ahí vienen las consecuencias del pecado. Y el Señor le dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás. Fíjese, la serpiente caminaba. Ahí está. Ahora te vas a arrastrar, le dijo el Señor, por arrastrada. Y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. A la mujer le dijo, para cada uno tenía el Señor. ¿Por qué? Porque desobedecían. ¿Ven? A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. ¿Ven? Es que no se haga, hermano. Usted tiene que sujetarse a su marido. ¿Ven? Ahora ahí va para el marido. Entonces el Señor le dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con el trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. ¿Ven? Fíjense las consecuencias del pecado, de desobedecerle a Dios. Maldición, hermano. Maldición a todo lo que da. Maldición a todo lo que da. Pero Dios siempre ha tenido gracia, hermanos, sobre nosotros. Siempre ha habido gracia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis va a haber gracia. Y ahí está la prueba. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Y para vestirlos, ¿qué tuvo que hacer el Señor?
tuvo que matar, tuvo que sacrificar a dos animalitos o a uno, tuvo que sacrificar uno para poder vestirlos, para poderles dar gracia. Por eso decía el Señor, la Escritura da testimonio de mí. Ahí está la primera, el sacrificio de un animal para vestir a Adán y Eva, para que sufrieran aquí en la tierra, para que con el sudor de su frente comieran. Por eso, hermano, hay que tener cuidado. Versículo 22, entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender, fíjese, cuidado ahora no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente el huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Ya no había acceso para ellos para la vida eterna. Ya no había acceso. Tenían la muerte segura. Muerte segura. Por desobedientes. Por escuchar la voz del hombre. Por escuchar la voz del que está muerto allá afuera. La palabra es fuerte, pero se tiene que hablar, se tiene que predicar. ¿Por qué? Porque la palabra para eso es, para edificarnos, para exhortarnos, para consolarnos. ¿Ven? Pero Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, misericordioso, lento para la ira, dice la palabra. Ahorita lo dijimos en el Salmo. Lento para la ira es el Señor. Y la voluntad de Él es que nadie se pierda más. Dice amén. Amén. Romanos 5, vaya ya a Romanos 5, 12. Romanos 5, versículo 12. Ahí está la palabra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ven? Todos, hermano. Todos. No hay ni uno. No hay ni uno. Todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así la muerte por culpa de la desobediencia, nosotros heredamos la caída de Adán, la caída del hombre. Y teníamos destinada la condenación, tenemos destinado la muerte eterna, la separación.
Pero mientras que no hubo ley del Génesis hasta Moisés, como quiera iban a morir. Pero estaba profetizado que iba a venir alguien a dar su vida por nosotros. El cual es figura del que había de venir. ¿Quién iba a venir, hermano? ¿Quién iba a venir? Cristo. ¿Quién iba a venir? Cristo. Cristo. Jesucristo. Amén. Miren, no lo busques, se lo voy a leer. Juan 1:29, ya no lo sabemos, dice. Juan 1:29 dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Amén. Jesús es la solución al pecado. Jesús es la solución a la muerte. Jesucristo, hermano, es el Cordero de Dios que quita el pecado de cada uno de nosotros. Amén. Él es el que había de venir. Y ya vino. Por eso nos gloriamos en Él, hermano. Nos gloriamos en su sacrificio. Nos gloriamos en su ofrenda hermosa. En ese sacrificio hermoso que dio por nosotros en la cruz. Porque Él era el único, hermano, que podía hacerlo. Un cordero inmolado, sin mancha, sin pecado, sin nada, puro, hermano, santo. Jesús fue santo, es santo y será santo por la eternidad. Amén. Amén. Y dicen, ya hay gente que duda que Jesús es Dios. Solamente hay uno que es santo. Santo, santo. Y se llama Jesucristo. Solamente Él puede quitar el pecado de nuestras vidas. Dice amén. Amén. Denle un aplauso para que no se duerman. Gracias a todos. Ya Romanos 3:21. 3. Romanos 3, versículo 21. Dice, pero ahora aparte de la ley, esa ley que nadie podía cumplir, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia ya, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación, como ofrendas en sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, al que cree en Él. ¿Ven? Dice la palabra, por cuando todos pecaron, todos, excepto Jesús, porque Él era santo, Él es santo, Él es el yo soy. ¿Ven? Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Destituidos qué significa? Que nunca íbamos a alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque no teníamos acceso al árbol de la vida eterna. ¿Por qué? Porque los querubines ahorita están, miren, con una espada así. Y no pueden pasar. Nadie puede pasar. Solamente los que están en Cristo Jesús. Si usted se muere ahorita, o viene el Señor por mí y por usted, nosotros entramos. Es más, esas espadas de los querubines, es más, se apartan, hermano, miren. Y dice, pásenle, hija Edith, pásenle, coma del árbol de la vida eterna. Pase mi hermana María de Jesús. Los querubines bajan, hermano, la espada. ¿Gracias a quién? Gracias al camino, a la verdad y la vida. Y nadie va a ese árbol de la vida Si no es por Él. si no es por Él. ¿Dice amén? Amén. Porque Él es el que justifica, Él es el que nos da el acceso a ese árbol de la vida. Él es el único. Él es el único. ¿Por qué? Porque estamos en Él, hermano. Haz de cuenta que todos nos subimos en Él. Porque solamente Él puede pasar. Esa es la revelación. Todos estamos en Él ahí, arriba de Él. Porque usted solo no puede pasar. Usted no puede pasar. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se ve? Él es el que justifica. Él es el que justifica al que cree en el Hijo de Dios. Amén. Así como Abraham, fíjense, Abraham también creyó. Ahí está la prueba de que siempre ha habido gracia. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Ahí le dijeron, le dieron la promesa, el pacto. En ti serán benditas todas las naciones. De Manuel, de Fernando, de Jesús, de Evelyn, de María de Jesús, de todos los que estamos aquí. En ti serán benditas todas las naciones. En tu simiente, dice la palabra. ¿Quién es la simiente de Abraham? Jesucristo. Ahora de Jesucristo venimos nosotros, gracias a Él. Nosotros somos el cuerpo de Él. Porque hemos creído en Él. Porque hemos creído que Él es el que justifica. Porque hemos creído que Él es el que paga con su sangre preciosa. ¿Amén? Amén. Ahora tenemos paz por medio de Jesucristo, tenemos paz con Dios. Podemos entrar libremente a ese árbol de la vida con Él. Desde ahorita, hermano. Porque dijo el Señor, yo iré a hacerles una morada allá en el cielo, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Qué se ve? Ahí va a estar usted, hermano.
Dice Romanos 5, anótelo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. Búsquelo, que está. Romanos 5. 3, 4, 5. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? Señor Jesucristo. Todo Es gracias a Él. es por Jesús. ¿Eh? Todo es por Él, hermano. Si fuimos redimidos, si fuimos rescatados del pecado, es por Jesús, por Cristo. Si fuimos justificados, si fuimos libres, justificado es que usted va a un juicio y al momento de dar el veredicto, en ese momento le dicen que usted es inocente, porque alguien pagó por usted. Porque alguien se llevó toda su culpa por usted. Y ese se llama Jesús. Amén. Jesucristo. Ahora que estamos justificados, ahora que no tenemos nada que nos persiga, tenemos fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos, nos alegramos, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en lo que venga, dice Pablo, sabiendo que la prueba produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, hermano. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Qué hermosa palabra, hermano. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. No hay nadie, hermano, que pueda dar su vida por otro. Un hombre natural no puede amar, no puede tener misericordia, no puede tener piedad. Eso es lo que quiere decir la palabra, que no hay uno que dé su vida por otro. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Eh? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira. De la ira. De la gran tribulación, de la ira de Dios, de los sellos, de las copas de la ira de Dios, del anticristo, de la bestia, del falso profeta, del diablo. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a estar aquí cuando pase eso. Aquí está la palabra bien clara. Vamos a ser salvos de la ira. Amén. Amén. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, que ya no tenemos nada que temer, seremos salvos por su vida. por su vida. ¿Ve? Y ahí va un plus aparte. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Ven? Libre acceso. Reconciliación, ¿qué es, hermano? Restaurar esa naturaleza que teníamos antes del pecado de Adán y Eva. Hemos sido transformados por medio del sacrificio de Jesús en ese Adán antes del pecado. Eso es lo que significa que ahora tenemos acceso libre al árbol de la vida por medio de Jesús. Porque estamos rociados, dice el apóstol Pedro, estamos rociados por la sangre de Jesús. Hemos sido lavados, hemos sido purificados. Ahora, cuando nos ve Dios, somos olor fragante. Porque Cristo está en usted, hermano. Porque ahora la naturaleza divina está en usted ahora. ¿Amén? ¿Dice amén? Se está durmiendo. Ahí va la solución. Sigamos con la solución del pecado. Segunda de Corintios. Voy a terminar con esa palabra. Venimos a los bordes de arriba. Segunda de Corintios 5. Así es que usted no le tenga miedo a nada, hermano. A mí. No le tenga miedo a nada de lo que venga. Porque usted no va a estar. Segunda de Corintios 5, versículo 14. 5, 14. Esto es el Evangelio, hermano. Esto es el Evangelio de Dios. Ahí le va. ¿Ya lo tiene? Porque el amor de Cristo, ¿ya lo tiene? Sí. ¿Ven? Porque el amor de Cristo nos obliga, nos persuade, nos convence, nos une unos a otros, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Quién fue el que murió por todos nosotros? Cristo, Jesucristo. Y por todos murió para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Usted. Porque usted estaba muerto en delitos y pecados. ¿Ven? Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos en una carne, y aun si a Cristo conocimos en una carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, usted ya no es el Adán pecaminoso, usted ya no es el Adán que tiene la naturaleza, la ley del pecado, ya no hay maldición para usted. Ya no puede haber enfermedad para usted, hermano. Ya no puede haber nada. Porque usted es una nueva criatura.
conforme a la naturaleza de un hijo de Dios. Este es el Evangelio. A eso vino Jesús, a darnos una nueva vida, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que vivan para aquel que murió Por nosotros. y resucitó por ellos, por usted y por mí. Dice amén. Amén. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Amén. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, nos dio este trabajo, hermano, nos dio el ministerio de predicar esta palabra, este evangelio, de que aquel que murió y resucitó, ahora quiere darte una nueva vida, quiere reconciliarte con el Padre, porque viene la gran tribulación, no sé cuándo venga, pero ya viene en camino. Pero usted y yo nos vamos a ir. Pero los que no conocen, los que no creen, esos se van a quedar. Se van a quedar a sufrir. Es dura la palabra, pero es la verdad. Pero es nuestra responsabilidad hablar esa palabra, hermano. No nada más de que Dios te quiere sanar, no nada más de que Dios quiere prosperarte, no nada más que Dios quiere darte un buen negocio, o que Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere que te salves de la ira de Dios y que tu familia sea salva, que no sufra, esa es la palabra. Porque lo terrenal, lo temporal, eso se pudre, eso se corrompe. Pero las cosas de arriba son eternas. Y esto es lo que debemos. Si usted ama a alguien, si usted quiere a alguien, háblele de Jesús. Y si le cae gordo, háblele como quiera. Porque esa es la nueva naturaleza de Cristo, que amemos a nuestros enemigos. Y si no lo hace, pues no ha sido reconciliado. ¿Sí, amén? Amén. La misma palabra. Yo no digo otra cosa que la palabra. Eso lo fuerte es con rey de gloria. Dice, y todo esto proviene de Dios, todo es de Dios. Todo. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5. Ahí estoy, ahí mismo, 5:18. Segunda de Corintios 5, Segunda de 14. Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo es para él, hermano. Por eso toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la alabanza es para Jesús, para Jesucristo. Porque por él tenemos acceso. Es más, por él va a ser reconciliado todo, hermano. Toda la creación va a ser reconciliada, va a ser regenerada, va a ser transformada al inicio. Solamente los que no creyeron, solamente los que no
obedecieron a la voz de su pastor, al pastor de pastores, a Jesucristo, esos van a ser echados al lago de fuego, junto con el falso profeta, la bestia, el diablo, la muerte misma, hermano, va a ser echada a ese lago de fuego. Por eso es que nosotros, mire, vamos a vivir eternamente con Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído. Porque le amamos al Señor. Porque confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y hemos creído en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Para qué? Para que fuéramos justicia. Para que fuéramos justicia de Dios en Él. Eso es lo que quiere decir la palabra, que si confesares con tu boca, no nomás que levantes la mano, no hay que estar hablando, porque la gracia de Dios se va a terminar. Y viene con todo el Señor a limpiar. ¿Dice amén? Amén. Primera de Timoteo 1:17. Primera de Timoteo 1. Quiero que, yo no quiero, el Señor quiere escucharlo, que todos lo digamos con una voz. Primera de Timoteo 1:17. Dios quiere escucharlo hoy, hermano. ¿Ya lo tiene? Amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Mire, acérquese con un hermano que no traiga Biblia y léalo. 1:17. ¿Ya lo tiene? ¿Ya? El Señor quiere escucharlo, hermano. Yo no lo quiero escuchar. El Señor lo quiere escuchar. ¿Ok? Todos juntos. 17. ¿Ven? A la 1, a las 2 y a las 3. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Todos para Él, hermano. Todo es para Él. Toda la gloria es para Él. Póngase aquí, vamos a orar. Para darle la gloria al Señor. Para darle lo que se merece el Señor. Amén. Una oración de agradecimiento. Agradezcale, hermano, ahí con su voz al Señor. Dele gracias, hermano. Señor, gracias te damos por esta palabra, Señor, que ha sido sembrada en nuestros corazones, que nos has recordado quiénes somos y quiénes seremos por ti, y quiénes somos ahora, Señor, por ti. Porque por ti, Señor, tenemos libre acceso, Señor, a la vida eterna, al árbol de la vida eterna. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor, que solamente tú pudiste hacer, que solamente tú pudiste cumplir, Señor, porque solamente tú eras apto, Señor, para cumplir con esa ofrenda agradable y perfecta ante tu Padre, ante nuestro Padre Dios todo glorioso. Gracias, Señor, porque la justicia de Dios está en nosotros ahora, Señor, porque hemos sido rescatados del pecado, porque hemos sido justificados, Señor, de todo juicio, de todo pecado, de toda tribulación, de todo, Señor. Tenemos paz contigo
por obra de Jesús, por esa obra perfecta que hizo mi Señor en la cruz, por esa sangre preciosa, por ese sacrificio, por ese dolor y por ese gozo que Él sintió en la cruz, para que nosotros pudiéramos gozarnos en las tribulaciones, para poder gozarnos, Señor, en toda prueba, para poder, Señor, creer que Tú eres, Señor, el único que lo hace posible, para que nuestra fe, Señor, crezca cada día, Señor, para que seamos edificados, Señor, para llegar, Señor, a esa estatura del varón perfecto, que es Tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por aquellos que hacen posible, Señor, esta obra, Señor, aquellos que hablan quién eres Tú, aquellos que proclaman quién eres Tú, Señor. Sígueles dando, Señor, ese denuedo, y a los que no, Señor, dales ese poder, dales esa gloria, Señor, que Tú nos diste, Señor, desde antes de la fundación de los tiempos, para poder evangelizar, para poder, Señor, hablar Tu verdad, para que conozcan quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. Por tanto, Te damos gracias, Señor, Te damos toda la gloria, Te damos todo el honor, Te damos todo el imperio sempiterno que es para Ti, Señor, Rey de Gloria. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén, amén y amén. Denle un aplauso. Gracias, Señor.